Buenos días, familia. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Es un gusto y un privilegio poder compartir la palabra de hoy con todos ustedes. Tenía un ratito que no me paraba aquí, como dice Luis, papá otra vez, por tercera vez. Para los que no sabían, tuvimos a nuestra bebé Emma. Para los que ya sabían, todo va bien, ella está muy bien, creciendo. Ya saben qué hace un bebé: come, duerme y luego va que... No lo voy a decir, ustedes lo saben. Y así entonces nosotros estamos un poco desvelados. Oren por mi esposa, les manda muchos saludos a todos ustedes. Pues está un poco cansada, pero ahí la lleva con los demás. Mi hija Elena también les manda muchos saludos. De hecho la saludo ahorita que anda ahí en línea. Hola hija, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Pórtate bien y ayúdale a mamá con tu hermanita. Y bueno, ¿Qué tiempos hemos tenido de alabanza, de adoración, la palabra que se nos ha dado? Este tiempo que he estado viniendo, digo, sí he venido, no es para que digan, Elías no ha venido, he estado aquí, me ha tocado alimentarme este mes y pedacito que no he compartido la palabra con todos ustedes. Y bueno, la palabra que recibimos aquí en Amistad del Sur, debemos de darle gracias a Dios porque tenemos una palabra fresca, palabra conforme a la Biblia, y debemos de dar gracias a Dios por cada una de las personas que se para aquí y nos comparte, porque no es fácil preparar todo lo que se habla aquí en 40, 50 minutos. Son horas, días de estarse preparando, buscando de Dios para saber cuál es la palabra que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, siempre estén orando por cada uno de los que se para aquí, ya sea en domingo o en día miércoles, ¿verdad? Entonces, yo los invito a que estemos orando por ellos. Vamos a continuar hablando acerca del Evangelio. ¿Se acuerdan que ahorita estoy hablándoles acerca del Evangelio? ¿Sí lo recuerdan o no? Dicen, todos. Es para que despierten, se pongan cómodos. Dile al que está al lado, ya te vieron que te estás durmiendo. ¿Por qué no le dices que está junto a ti? Prepara tu corazón para lo que Dios tiene para ti. Entonces les digo, vengo hablando del Evangelio. Si ustedes no han escuchado estas pláticas, estas prédicas del Evangelio, entren al canal de YouTube y ahí van, en el canal de Amistad del Sur, y ahí van a encontrar una lista de lo que llevamos hablando acerca del Evangelio. Les hago un pequeño resumen porque ya tengo tiempo sin compartir. Empezamos hablando de qué es el Evangelio, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y hablábamos un poquito de qué era y de cómo a veces nosotros los cristianos no damos el Evangelio completo, lo damos muy resumido, o a veces damos nuestro propio Evangelio. Entonces es la importancia de entender el Evangelio conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios nos habla y nos dice en la Biblia. Es así como lo debemos de hablar, ni más corto ni más largo, ni quitarle ni ponerle. Entonces tenemos que hablar del Evangelio, y una vez que explicábamos qué era, empezamos a hablar desde quién es Dios. Y conocer a Dios nos llevamos un tiempo porque hablábamos de que es el creador, que Él lo hizo todo, que Él es el principio y es el fin, que es eterno, y después nos metimos un poco a su carácter. Recordábamos que sí, Dios es amor, pero también es un Dios justo, ¿verdad? Que existe la ira de Dios y que también va a haber un juicio. De eso estuvimos hablando en las prédicas pasadas, de la ira de Dios, de que Él es santo, de que Él es justo. Y hasta el momento no hemos llegado al punto importante del Evangelio. Y a veces nosotros queremos evangelizar en 5 minutos a las personas. Y hace poco escuchaba a una persona en la radio, a un conductor que él se declara ateo totalmente, y de hecho es un ateo de los nuevos ateos que va en contra de cualquier religión y en especialmente del cristianismo. Y una de las cosas que decía y se burlaba es que él era ateo, pero que se iba a ir al cielo, porque un día una señora se le acercó y le empezó a compartir, y él le dijo que él no creía, que era ateo, y que sí había ido a la iglesia católica, y que es más, había pasado por diferentes cosas que hacen en la iglesia católica, y él las había tomado cuando era niño, pero que él no lo creía. Y le decía, no importa que no creas, solo repite esta oración y te vas a ir al cielo.
Y entonces él se burlaba hasta cierto punto que decía, bueno, yo hice la oración y aunque no crea, me voy a ir al cielo como todos los demás. Y a veces en eso caemos los cristianos. Decimos, ¿sabes qué? Tú vas a ser salvo haciendo una oración y ya no importa cómo te comportes y no importa si crees o no, haciendo esta oración te vas a ir al cielo. Solo repite estas sencillas palabras y vas a tener salvación. Y ese es un error en el que caemos. Y esta persona se burlaba de nosotros porque a veces caemos en eso. Yo sé que ninguno de ustedes ha hecho algo similar, pero por eso estamos también aprendiendo qué es el evangelio. Y el evangelio realmente va más allá de solo repetir una oración y decirle a Jesús, entra en mi corazón. Ese es como el cierre de conocer todo el evangelio y que el Espíritu Santo toque nuestra vida y entonces recibamos la revelación de quién es Dios y nosotros creamos en Él y le entreguemos nuestra vida haciendo una oración. Ahí culmina todo y durante todo este tiempo que he estado compartiendo ni siquiera hemos llegado a ese punto. El evangelio es tan extenso que yo les decía, no voy a hacer la serie porque no sé cuánto tiempo me voy a tardar y en serio que he ido resumiendo todo lo más posible porque hablar del carácter de Dios puedo aventarme un año compartiéndoles del carácter de Dios. Hablando de quién es Dios podemos estar la eternidad hablando de quién es Dios. Hablando del juicio de Dios podemos hacer una serie larguísima y cada uno de los temas que les voy dando podríamos extenderlo a 4 o 5 clases más o prédicas más. Entonces a lo que yo les animo también es que cada vez que estemos hablando de este tema, ustedes vayan a su casa, busquen, repasen lo que estudiamos, lo que se enseñó y ustedes puedan investigar un poco más en las escrituras de lo que estamos hablando, porque la palabra tiene mucha información al respecto. Ustedes búsquenlo y van a enriquecerse mucho más de lo que yo les puedo dar en 40, 50 minutos, ¿ok? Entonces yo se los dejo ahí de que yo sé que lo van a hacer. Lo van a hacer, sí, ¿verdad? Vamos a buscar un poco más, porque con alimentarnos solo el domingo no va a ser suficiente. Necesitamos seguir buscando de la palabra del Señor. Entonces, hoy voy a tocar el tema del problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Hablando en el evangelio, porque dirán, no, pues el hombre tiene muchos problemas y habrá unos que digan, el hombre no tiene problemas, el hombre tiene solucionada la vida, el hombre es el rey del mundo, lo sabe todo y el hombre no tiene problemas. Pero sabemos que el hombre tiene problemas en diferentes aspectos de su vida, tanto como sociedad, como humanidad, como individualmente. Pero hablando del evangelio, existe un problema más grande y es el pecado. Todos tenemos problemas con el pecado y ese ha sido el problema desde que apareció el hombre. Cuando aparece Adán y Eva, capítulo 3 de la Biblia, Génesis capítulo 3, ahí nos empieza a hablar de la creación del hombre y de lo que se le instituyó que tenía que hacer y pasa un tiempo, no sabemos exactamente cuánto, porque primero ven que crea a Adán, pasa un tiempo, crea a Eva, yo creo que pasa otro tiempo y entonces son tentados y peca el hombre, ¿verdad? Peca Adán. Y todos conocemos esa historia, ya sea bíblicamente o comercialmente, porque todo el mundo sabe que Adán y Eva pecaron, que comieron del fruto prohibido y muchos dicen que fue una manzana y en los comerciales y todo esto, mercadotecnia, siempre nos dicen que una manzana. Últimamente ya nos han ido cambiando a la manzana a otras cosas, pero por muchas generaciones se creyó que era una manzana, ¿verdad? Ahora para los que nos están viendo, estoy diciendo que se dice, en la Biblia dice claramente que fue un fruto. ¿Cuál fruto? Cuando lleguemos con el Señor le preguntamos cuál fruto era, ¿no? Algunos podemos decir, ¿cuál es su fruta preferida? El mango, el melón, la sandía, ¿no? Dice, yo creo que si hubiera sido tentado con un fruto, hubiera sido con un coco, ¿no? Otros dirán, no, yo con una piña. Así que la fruta que quieran, ahí imagínensela. Y ahí empieza el problema del hombre, ¿verdad? Cuando peca Adán y Eva, empieza el problema del hombre con el pecado. Y hasta el día de hoy, el hombre tiene problemas con el pecado. Uno de los problemas está en que la definición de pecado
en la sociedad o como sociedad no tienen una definición clara de lo que es el pecado. Para poder entender lo que es el pecado, tienen que ir a la Biblia. Porque si no van a la Biblia, la sociedad no puede entender qué es el pecado. Y déjame decirte esto, si la ciencia ha intentado quitar a Dios por muchos años, por cientos de años, miles de años, la ciencia ha querido hacer a un lado a Dios. Dios no existe, Dios no creó el mundo, es un invento de la religión, y lo han hecho de tantas formas que ya andan haciendo experimentos para decir, ¿sabes qué? Es que todo empezó desde una partícula y la explosión y la evolución, y en fin, la ciencia ha intentado darle 1000 vueltas de qué es lo que hace para quitar a Dios. Pero el problema es que la ciencia se está enfocando solamente en querer demostrar que el mundo, el universo, fue creado por alguna razón mágica, se creó, y pueden decir que sí, que existen muchas teorías, sí, existen muchas, pero ninguna ha sido descubierta como tal. Y cómo fue la creación, solo Dios lo sabe cuando la creó. Y el mundo ha intentado hacerlo y decir, la ciencia intenta decir cómo se hacen las cosas, por qué se hacen, pero realmente se enfocan en un plano donde si quitan a Dios, si la ciencia, el humanismo, otras religiones o los nuevos ateos intentan quitar a Dios, dejarían un hueco en la humanidad que nadie podría llenar. Porque la ciencia te va a explicar el porqué de las cosas. Pero quitando a Dios, se está quitando, por ejemplo, la moral. Se está quitando esa palabra pecado, porque si Dios no existe, entonces no existe el pecado. Si Dios no existe, entonces no existe la moral. Eso lo explicaba un poquito en las conferencias anteriores, pero si hablamos tan solo de moral, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién define qué es bueno y qué es malo? Hoy en día está muy de moda el humanismo y dice, bueno, tú decides qué es bueno y qué es malo, mientras no afectes a otras personas, entonces tú puedes hacer lo que quieras y decir qué es bueno y qué es malo. Y suena bonito eso, dices, bueno, yo no me meto con nadie y si no afecto a nadie, entonces yo decido en mi vida. Pero eso no significa que estás haciendo lo bueno o estás haciendo lo malo. Y como lo explicaba, si nos vamos a algunos países vas a encontrar que lo que es bueno aquí, en otros países es malo. Y viceversa, si vamos a otros países, lo que es bueno allá, aquí es malo. Y el humano es tan inteligente que sabe en dónde hacer las cosas. De repente vemos en las noticias, no, pues tal persona le están buscando por tal delito, pero ya se fue a tal país en donde eso no es delito. Y el hombre, dentro de su inteligencia, ha intentado definir lo bueno y lo malo, y tenemos reglas, y tenemos constituciones, y tenemos una supuesta moral. Pero todo esto que vemos está en la Biblia. Si tú te fijas en todas las constituciones, si tú te fijas en la moral del mundo, antiguamente, porque hoy en día ha cambiado mucho, todas las constituciones, cuando su origen, si buscas la constitución original de cada país, te vas a dar cuenta de que todas sus leyes las vas a encontrar en la Biblia. Todas. Después las fueron cambiando y hoy en día, ¿cuántas veces ha cambiado la Constitución mexicana? Una de las constituciones que todo el mundo sabe que fue fundada en la Biblia es la de Estados Unidos. Pero si tú comparas la de Estados Unidos con la de México, son casi unas copias. Porque todo el mundo dice, bueno, sí, eso es lo bueno y nuestros derechos, y todo el mundo se va por ahí. Pero todo eso está en la Biblia. De ahí lo sacaron todo. ¿Por qué? Porque tiene que haber algo o alguien que realmente nos pueda decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y por eso es la importancia de conocer a Dios primeramente y de entender que Él es justo y que Él sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Él por eso puso leyes, puso mandamientos. Y vamos a ir adentrándonos a este tema del pecado,
Porque ahorita ya te dejé ahí un gran pensamiento entre lo bueno, lo malo. Hoy en día estuvo muy de moda o muy hablado en este mes y que salió la película para niños del Buzz Lightyear. ¿Sí? ¿Se han escuchado acerca de eso? De lo que se ha hablado acerca de la película, que si es buena, que si es mala, que si lleves a los niños, que si no lleves a los niños, que la moral, que no importa, que sí importa. Y ahí empezamos con el problema. Porque hay quienes apoyan que sí, hay a quienes apoyan que no, pero al final, como dice el humanismo, pues tú crees en lo que tú quieras y eso es lo correcto. No hay verdades completas, absolutas. Depende de qué perspectiva lo mires, esa es la verdad. Y eso es una mentira. Sí hay verdades absolutas y vienen en la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar la verdad absoluta. Que cada quien quiera pensar como quiera y tomar decisiones como quiera es diferente. La verdad es una. Acompáñame a Romanos, capítulo 7, versículos 7 y 8. Y empieza haciendo una pregunta. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Y aquí como cristianos, y voy a desarrollar más acerca del pecado. No solo me voy a quedar en la clase de hoy o en la prédica de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a explicar el pecado al hombre que no conoce a Dios y entenderlo como cristianos. Porque al parecer hacemos un cambio total entre los que no conocen de Dios son pecadores, los que conocen de Dios ya no son pecadores, pero también está la gracia y la ley, y entonces obedecemos la ley o no la obedecemos, y dentro del cristianismo traemos un problema de que si obedecemos la ley, que la ley ya no es para nosotros, porque Jesús y la gracia, y entonces tenemos un problema dentro del cristianismo con el pecado. Pero para el que no conoce de Cristo, nunca ha leído la palabra, y tú le empiezas a decir, no, bueno, es que sí pecas, pero la gracia se va a quedar así como ¿de qué me estás hablando? A mí primero explícame qué es el pecado, ¿no? Y ya luego me explicas lo demás. Entonces tenemos que aprender a hablarle al mundo como el mundo puede entender. Si tú le hablas conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia, va a ser bien difícil que te entienda una persona que nunca la ha leído, que nunca ha tenido una relación con Dios, que ni siquiera sabe quién es Jesús. Entonces tenemos que aprender a hablar con ellos de una forma natural. El cristiano de repente usa unas palabras bien difíciles, así como los doctores. Aquí tengo a mi doctor Luis, que de repente estamos hablando con él y empieza a sacar unos términos y yo ya nada más me quedo así de sí, operación, medicina, algo de doctores. Y sí, ¿no? Se apasiona y empieza a hablarlo así. Por eso lo quiero, Doc. Y debe de bajar su vocabulario a de repente explicarnos con palabras más sencillas, ¿verdad? Porque que el dolor de panza, y bueno, ellos tienen 20,000 definiciones para eso, ¿no? Y uno así de, dígame que me duele la panza y que me tomo y ya, ¿no? ¿Verdad? Es la respuesta que queremos. Entonces tenemos que hablar así con la gente. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Está preguntando aquí. Mira la respuesta. En ninguna manera. Sencillo. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero viene un pero. Y esos peros, ¿a cuántos les gusta oír un pero después de una respuesta? A nadie, ¿verdad? Oye, ¿me ayudas con esto? Sí, claro que te ayudo, pero no, pues ya, mejor no me ayudes, ¿verdad? Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Lo vuelvo a repetir. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Él no conocía el pecado hasta que conoció ¿qué? La ley. Eso no está diciendo aquí. ¿Sabes que la ley es pecado? No, de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera, y nos pone un ejemplo, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley, cuando conoció la ley encontró que decía, no codiciarás. Y él dice, yo no conocía la codicia hasta que en la ley leí, no codiciarás.
Ahora, ¿no conocía la codicia o no sabía que la codicia estaba mal? Y aquí viene la pregunta, ¿no? Si tú estás haciendo algo indebido y no lo sabes, ¿cómo sabes que estás haciendo mal? ¿Cómo sabes que estás codiciando? Bueno, lo puedes saber que estás codiciando, pero si no te dicen que está mal, tú puedes codiciar toda la vida. Y es aquí a donde me regreso al punto que le explicaba de la humanidad. Cuando tú con el hombre que no conoce a Dios, que no conoce a Jesús, le dices, oye, el pecado es malo y te vas a ir al infierno, se va a quedar así de, bueno, ¿qué es el pecado? El pecado es ir en contra de Dios. El pecado viene de la palabra griega, del hebreo y del latín, y si lo haces, cerrar en el blanco y estar apartado. Y le empieza a decir esto, se va a quedar así de, ¿eso es el pecado? Pues así vivo bien. No me interesa mucho lo del pecado. Porque si tú le dices, el pecado es codiciar, el mundo no lo ve como pecado. El mundo lo ve lo más normal del mundo, codiciar. Tú pregúntale a alguien en la calle, ¿codicias algo? ¿Codicias a alguien? ¿Y qué te va a decir? Sí, a mi jefe, al vecino, a la esposa del vecino, al esposo del vecino, de la vecina, o también del vecino ya, ¿no? ¿Alguien codicia mi estado en este momento? No, ¿verdad? Pero yo, algunos de ustedes tal vez sí, digo, yo quisiera estar ya como ellos, con mis hijos bien grandotes y ya despreocupado de la vida. Y algunos dirán, no, yo preferiría tenerlos como tú, así. Entonces, para el hombre no está mal codiciar, porque codiciar los lleva a más. Y si hablas de la nueva forma de pensar del mundo con el humanismo y que ahora tú no puedes decir nada en contra de alguien porque se va a enojar. Entonces, si yo digo soy una persona que codicia y si tú dices que está mal, entonces me estás ofendiendo y me estás lastimando y entonces pídeme perdón. Todo está bien en este mundo. Codiciar está bien porque te va a llevar a ascender. Si tú no eres una persona codiciosa, no vas a crecer más porque con lo que tienes estás bien y contento. Entonces, no, tú debes de ir a más y codiciar lo que tiene uno y obtenerlo y seguir viendo cómo le haces. Entonces, para el mundo no está mal hasta que te encuentras con la luz, con la palabra. Y aquí es una de las formas en que Pablo nos lo está explicando. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Versículo 8, y este todavía está más profundo. Mas el pecado, ¿se dan cuenta? Ok, entonces la ley no es pecado, no. La ley es la ley y no es el pecado. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Te lo vuelvo a repetir y vamos a estudiarlo un poquito. Mas el pecado, ¿ok? Hablando aquí está la ley, acá está el pecado. Y dice, ¿la ley es pecado? No. Dos cosas diferentes. Pecado, ley. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué quiere decir esto? Aquí está la ley y dentro de las leyes dice, no codiciarás. Entonces el pecado dice, y hay un mandamiento que dice, no codiciarás. Ok, voy a tomar este mandamiento y ¿qué va a producir? Produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ok, produjo en mí toda codicia. Lo que hace el pecado es que agarra algo de la ley y produce algo en ti. Produce el querer desobedecer ese mandamiento. Si a ti te dicen, no codiciarás, empiezas a pensar y dices, ¿qué es codiciar? ¿Y por qué no? Velo con los niños. No metas los dedos ahí. ¿Les ha pasado? ¿Recuerdan esa época? Y que entonces, ¿qué provocaba en el niño? ¿A poco el niño decía, ok, papá, ok, mamá, media vuelta, vamos a ver otra cosa? No, ¿verdad?
Es como que, me dijo que no, entonces debe de ser algo importante, interesante. Ajá. No te comas eso que está en el piso. Porque cuando te dicen que no hagas algo, el hombre, más bien el pecado, provoca en el hombre algo que busca que lo hagas. Ay, entonces no soy una mala persona. ¿Es el pecado el que tiene la culpa de que yo sea así? De ninguna manera. Y ahorita lo vamos a estudiar más adelante. Pero el pecado empieza a obrar de esa forma. Dice, ya sé cómo voy a hacerle para que esta persona caiga en pecado. Sé que tiene problemas con la codicia, sé que tiene problemas con esto, entonces por ahí voy a entrar. Y es lo que busca. Entonces dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Y después nos dice algo importante, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, ¿quién puso la ley? Dios. Ajá. ¿Dónde aparece la primer ley? Con los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahí empieza la ley, con los 10 mandamientos, y después ya pueden ustedes leer todo lo que le da al pueblo de Israel, ahí en Deuteronomio, en Levíticos, en Números, ahí viene toda la ley. Dato interesante, existen más de 500 leyes escritas en la Biblia y más de 300 pecados. Más de 500 leyes y más de 300 pecados escritos aquí en la palabra de Dios. Y entonces el pecado dice, tengo más de 500 mandamientos, más de 300 pecados para escoger con cuál te tiento a ti. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué dice que sin la ley el pecado está muerto? Dios puso la ley y ya les dije cuánta ley hay. Si Dios puso la ley, y como les dije en un principio, la ciencia intenta quitar a Dios. Si la ciencia lograra quitar a Dios, entonces no existiría ley y entonces no existiría el pecado. ¿Te das cuenta de lo que sucedería en este mundo si no estuviera Dios, si no hubiera ley, si no existiera la moral, si no existiera la diferencia entre el bien y el mal? ¿Qué sucedería con la humanidad? ¿Han visto esas películas? Bueno, yo sé que ustedes no, ustedes se la pasan leyendo la Biblia. Pero les han contado el primo de un amigo acerca de unas películas. Por ejemplo, La ciudad del pecado. Hay una película que así se llama, La ciudad del pecado. Y bueno, tiene muchos problemas esa ciudad. Porque no hay ley, la policía no entra ahí y se puede hacer todo lo que quieras ahí. ¿Te darían ganas de vivir ahí? No, ¿verdad? Hay otra película, no recuerdo su nombre, algunos de ustedes lo recordarán, pero que es un día que no hay ley y pueden hacer lo que quieran y matar a quien quieran y hacer cuantas veces lo que quieran durante tantas horas del día. Y lo que hace la población es que los que quieren participar, pues salen con todas las precauciones porque te pueden matar. Al día siguiente no pasó nada, solo recogen los cuerpos y ya, no preguntan por qué te mataron ni nada. Y los que no quieren participar, pues se tienen que guardar y construyeron búnkers y se encierran y ahí pasan todas las horas hasta que ya pasa el siguiente día. Entonces son 24 horas sin ley. Y pasa en esa película, pues imagínense de todo, porque no hay consecuencias. Bueno, ¿les gustaría vivir todos los días así? ¿Sin consecuencias? Y es el problema. Si tú quitas a Dios, quitas la ley. Si tú quitas todo esto, entonces el mundo vive sin consecuencias, sin pecado. Porque nos dice aquí, porque sin la ley el pecado está muerto, no existe. Pero lo que sucede es que el hombre es bien inteligente. Queremos ley para todos menos para mí. Queremos que todos se comporten menos yo. Queremos que todos respeten el alto menos yo. ¿Cuántos nos enojamos cuando alguien se pasa el alto y tú tenías el verde? ¿No? Pero ¿qué tal cuando es al revés? Es que llevo un montón de prisa, deben de entenderme y ya me paso, ¿no? ¿Por qué?
Porque no queremos obedecer la ley, pero queremos que todos la obedezcan. No queremos que en este mundo existan feminicidios, no queremos que exista corrupción, no queremos narcotraficantes, no queremos nada de esto. Pero hay ciertas leyes que deberíamos de omitir. Y esta parte no. O sea, sí deberían de castigarlos, pero hay otras leyes que, no, esas no las cumplimos. O cumplimos todo o no cumplimos nada. Ese es el problema de la humanidad. Por eso el hombre es tan pecador. Porque ¿qué hombre puede obedecer toda la ley? Ya les dije, más de 500 leyes, más de 300 pecados. ¿Quién la puede obedecer toda? Yo no puedo. Elías, entonces, ¿qué haces ahí arriba? Bueno, es que en mis fuerzas no puedo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda y nos va advirtiendo, ey, no vayas por ahí. Eso es pecado, no lo hagas. Y hay algo dentro de nosotros que nos está advirtiendo. El hombre, cuando no tiene a Dios, no tiene al Espíritu Santo para advertirle. El hombre dice, yo mañana me emborracho, yo tengo 20 mujeres, yo hago, y no hay quien lo detenga. A lo mejor por ahí está su familia, no lo hagas, pórtate bien, mira, te está haciendo. Pero no hay algo que realmente le diga, tienes que ir por el buen camino. Para él solo existen las leyes del mundo, pero no está grabada en su corazón como Dios la graba en el nuestro. Y ahí empiezan las pequeñas, grandes diferencias entre el hombre sin Dios y el hombre con Dios. No es que conozcas a Dios y te vuelvas un santo. Es que conoces a Dios y tienes al Espíritu Santo que te va guiando y te va diciendo que sí, que no. Y está en ti obedecer o no obedecer. Porque viene la pregunta del millón, ¿el cristiano puede pecar o no puede pecar? Porque si tú dices el cristiano no puede pecar, entonces aquí hay muchos que no son cristianos, ¿verdad? Dices, es que yo sí pequé en la semana. No eres cristiano porque pecaste y el cristiano no puede pecar. Y los que decimos, ¿el cristiano sí puede pecar? Sí puede, pero no puede vivir una vida de pecado. La gracia, sí, hay gracia. Pero cuando vives una vida de pecado no es que eres cristiano, eres un pecador y te dices cristiano. Entonces, sin la ley el pecado está muerto. Si nosotros quitamos a Dios, quitamos su ley, entonces el pecado está muerto. No existe el pecado. Y todos felices y contentos. El problema está en que ya vimos que el hombre por sí solo no puede poner leyes. Porque lo que es bueno para mí es malo para ti. Y lo que es malo para ti es bueno para mí. Y entonces, ¿quién decide? ¿Los presidentes? ¿Los gobiernos? ¿Entre lo bueno y lo malo? ¿Nos van a poner un policía cada uno de nosotros para que nos vayamos viendo que sí, que no? ¿Se dan cuenta del problema que la ciencia todavía no alcanza a ver? Y dice, ok, yo quiero quitar a Dios, ok, quita a Dios, pero ¿y en este hueco qué vas a poner? ¿La ciencia va a decidir qué es bueno y qué es malo? ¿El humanismo va a decidir qué es bueno y malo? Por eso no pueden quitar a Dios. Porque entonces el mundo, la humanidad, colapsaría. Sería un caos. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es uno de los versículos que más puede enfadar al mundo entero. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya vimos que está la ley, 500 mandamientos, 300 pecados. ¿Quién puede llevar esto? Todos somos pecadores. Pero si tú vas por la calle y le dices pecador, 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 se va a enojar la gente. ¿Por qué? Porque le estás agrediendo. ¿A cuántos les gusta que les llamen pecadores? Los agredes. El único que puede llamar pecador a alguien es Dios. El Espíritu Santo es el que trabajará en nosotros. Para eso nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se queda y se te va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Tú por más que le digas a alguien eres pecador, no va a pasar nada. Solo se va a enojar contigo y te va a decir, muy bien, sigue tu vida, no me molestes, cambia tú primero
porque es lo que te pone a la defensiva. Yo soy pecador, tú eres peor, has hecho esto. ¿Quién eres tú para decirme a mí? Y eso es una verdad, porque el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Entonces no podemos decirle a nadie pecador. Lo veremos más adelante. Porque sí, Pablo le dice a un montón de pecadores, pero lo hace una vez que conocieron de Cristo. Romanos, ahí mismo, capítulo 1. Entonces dice, capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 1, vamos a leer del versículo 19 en adelante. El problema también está en que el hombre como tal no sabe qué es pecado y hay que explicárselo. Si tú llegas y le dices, eres pecador, sí, y no importa. Es como una persona que enferma. Una persona que enferma y tú le dices, ¿tienes que tomar medicina? Te va a decir, probablemente, o puedo esperarme unos días y ver si se me quita, ¿no? Que es lo que la mayoría hacemos, ¿a poco no? Te duele algo y a poco vas corriendo al doctor. Ay, como que amanecí con dolor aquí en el cuello. Voy a sacar mi cita con el doctor. Como que amanecí con un picor en la garganta. Voy a sacar mi cita con el doctor. No, ¿verdad? Decimos, yo creo que dormí destapado, yo creo que dormí chueco. Que pasa el día. Y pasa un día, 2 días, 3 días y como que decimos, creo que sí voy a ir al doctor. Y como que es un creo, ¿no? Pasa una semana y algunos decimos, bueno, ya voy al doctor. Otros, y coldea al que está al lado, dile, te están hablando a ti. Pasan 1, 2, 3 semanas y como que ya dices, ya voy a ir al doctor, ¿no? Y todo el mundo así de, oye, pues ya te tardaste. No, es que no sabía ¿qué tal si se me quitaba? Va al doctor y le dice, no, oye, pues tengo esto, tienes que tomarte esto o necesitas una cirugía. Cuando tú llegas con una persona y le dices, eres pecador, es como si alguien llegara contigo y estás enfermo y te dice, necesitas una cirugía. ¿Eres doctor? No, pero yo sé que necesitas una cirugía. ¿Cuántos le harían caso y se irían a operar al siguiente día? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitas tomarte el tiempo y necesitas ir con un especialista para saber qué tienes, que te lo expliquen y que entonces tú puedas decidir si te operas o no te operas, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes se ha operado nada más porque alguien les dijo que se operaran? Y digo, no de las de estiramiento y nada de eso. O sea, algunos dicen, sí, yo sí, porque me dijeron que estaba muy feo y entonces me operé. Bueno, es otro tipo de operación. Pero alguien así dice, yo una operación de corazón abierto porque me dijeron que era mala persona y que tenía que operarme el corazón. No, ¿verdad? Si alguien ha tenido una operación mayor, donde ya te abren y te duermen y todo, has pedido varias opiniones, ¿a poco no? No llegas hacia la primera de, sí, opérenme. No, ¿sabes qué? Voy a ir a la famosa segunda opinión. Ok, yo confío en ti, Doc, pero voy a una segunda opinión y hasta una tercera, a ver si el tercero me dice que no. Porque nadie quiere ser operado. ¿Alguien quiere ser operado? Sí, me encantan las operaciones. No, ¿verdad? Mi esposa acaba de ser operada y disfrutó, su operación la disfrutó la primera noche, porque tenía un montón de analgésicos y la bebé se fue a dormir a cuneros. Entonces imagínense cómo durmió esa primera noche. A la siguiente le empezaron a quitar analgésicos, le mandaron la bebé y bueno, hasta ayer la dieron de alta. Entonces, por una noche de un rico sueño, operación para que te recuperes un mes, ¿cuántos les gusta esa idea? No, ¿verdad? Dices, no, mejor me quedo así como estoy. Entonces, para poderte operar necesitas que te expliquen, que tú entiendas y que realmente estés convencido de que la necesitas. Y entonces dices, ok, opérenme. Y hasta te hacen firmar, ¿no? Doy mi consentimiento de que me operen. Con Dios es igual. Y con el pecado es igual. Tú no vas a poder convencer a una persona de que es pecador,
Por más que le expliques, necesitas al especialista. ¿Y quién es el especialista de convencer a las personas de pecado? El Espíritu Santo, por medio de ti o de alguien más. Pero el Espíritu Santo necesita que alguien, por medio de alguien, hablarle a estas personas. Y ahí es donde entramos nosotros. Le vamos explicando qué es el pecado. Le vamos explicando por qué necesita a Dios. Empezamos explicándole quién es Dios y todo lo que hemos venido dando hasta el día de hoy. Y ahí donde entra, entonces empezamos a hablarle de todo lo que es el hombre, todo el pecado que tiene, y entonces el Espíritu Santo le convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no les vamos a convencer, pero sí necesitamos tomarnos el tiempo para explicarles, para que el Espíritu Santo haga su obra. Romanos capítulo 1, versículo 19. Y aquí empieza. Les digo que Romanos es bien interesante. ¿Entendieron lo que, o me supe explicar con lo que les dije? Empezamos conociendo a Dios, su justicia, su juicio, y hasta ahorita, ¿dónde vamos? ¿Ok? Miren lo que dice Romanos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Ok? Pues Dios se lo manifestó. ¿Ok? Entonces, ¿tú conoces algo de Dios? Sí. ¿Quién te enseñó lo que conoces de Dios? ¿Tú mismo? ¿Tú lo descubriste? Dios te lo manifestó. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ok? Todo lo que conocemos acerca de Dios es porque Él quiere que lo conozcamos. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios nos manifiesta todos los días su poder. ¿Quién es Él en su creación? Dice, desde lo invisible hasta lo visible. Así que no hay excusa para no creer y entender que Dios es real, que Dios existe. Todo mundo lo puede ver. ¿Viste cómo sale el sol? ¿Ves cómo el mundo sigue girando en su órbita y no se sale? Porque la ciencia dice, oh sí, la Tierra tiene que girar en su órbita. Ok, ¿qué es la órbita? Pues la órbita es ese circulito que marcan, que da la vuelta como ovalito. Ok, pero ¿qué es? Y no te van a poder decir qué es. Es la gravedad que tiene toda la Vía Láctea. Entonces el Sol hace gravedad y hace que gire de esa manera. Ok, la gravedad. ¿Qué es la gravedad? ¿Dónde está la gravedad? Porque unos dicen que está en el centro de la Tierra. Ahí está. ¿La han visto? ¿Saben realmente qué es? No, es un imán bien grandote. No, entonces sí se puede ver la gravedad. No se puede ver, pero me dices que es un imán bien grandote, pero invisible. No, pues sí. Porque la ciencia todavía no puede contestar esas preguntas. No lo va a poder. Tú búscalo, googlealo un día. ¿Qué es la gravedad? Y te van a dar cientos de explicaciones. La gravedad es 9.81, 86. Hace mucho fui a la prepa. No, estoy sacando los traumas a los de secundaria y preparatoria aquí, que mañana tienen examen de física. ¿No? Entonces dice, mira, está clarísimo que Dios lo muestra en todo esto. Alguien tuvo que crearlo. No puede ser que la gravedad haya aparecido así. No puede ser que las órbitas hayan aparecido así. Tuvo que haber un arquitecto con una inteligencia fuera de lo normal para diseñar todo. Porque va desde el universo hasta la pequeña arena del mar. ¿Alguien puede pensar en tantos detalles? Cuando ustedes se cambiaron a su casa, empezaron a ver que necesitaban una cama,
un refrigerador, un microondas, una lavadora. Ajá. Y pensaron en las cosas grandes. Y algunos todavía dicen, nosotros sí pensamos en las chiquitas como los cubiertos, los platos. ¿Alguien de ustedes se casó o compró casa, se mudó y en esas primer mes no compraron nada? ¿Tenían ya todo lo necesario? ¿O tuvieron que ir corriendo a comprar algo a la tienda, al súper, porque nos hizo falta y no pensamos en eso, ¿verdad? Yo creo que a todos nos pasó, y más a los recién casados. Yo recuerdo que de las cosas que se nos olvidó a nosotros fue un exprimidor. La primera vez que quisimos usar limones fue así de, ¿y el exprimidor? ¿No? Queríamos hacer agua de limón, pues imagínense, 2 limones para comer taquitos, pues órale, ahí con el dedo. Pero 20 limones para hacer el agua con el dedo, pues sí, así no las aventamos ese día, pero al siguiente corrimos por el exprimidor, ¿no? Decimos, pues, para eso sirven. Dios pensó en todo, no dijo, se me olvidó poner arena en el mar. Y ya la creó 1000 años después. O llegó al cerro más alto y dijo, se me olvidó poner menos oxígeno aquí porque entonces esto va a cambiar la presión y si dejo mucho allá arriba van a explotar los humanos. Vaya a cambiar eso. No, ¿verdad? O en las profundidades del mar dijo, ya llegaron más profundo, voy a crear ahorita más peces. Ahí estaban. Y lo que descubramos cientos de miles de millones de años luz es porque ya lo había creado desde el principio. ¿Cómo no podemos sorprendernos de quién es Dios? Pero mira versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ya lo viste, ya te explicamos quién es Dios, ya el Espíritu Santo está hablando a tu vida, ya sabes quién es Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mira desde qué tiempos está sucediendo esto. No, Dios no existe, pero te lo estoy explicando. Mira, ya te lo vuelvo a explicar de otra manera, de otra. No, ¿sabes qué? Tal vez sí, pero yo no quiero creer en él. Tal vez sí existe tu Dios, pero no, yo estoy bien, porque mi razonamiento es mayor. Yo no puedo creer que tú creas en esas cosas de fantasía. Yo no puedo creer que seas así. ¿Cómo es que te lavaron el cerebro? Yo soy más inteligente que tú, mi razonamiento es mayor que el tuyo. Y entonces su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y hoy lo vemos muy claro. ¿Cómo defienden cosas que dices, ¿en serio están defendiendo eso? Pero no pueden defender a los niños que están en las panzas de su mamá. No, eso no es vida. Eso es un moquito ahí que tienen en el estómago, ¿no? Eso no tiene vida. Pero encontraron una partícula de hidrógeno en Marte. Eso es vida. Una partícula de hidrógeno en Marte. Si nos metemos a hablar de partículas, tan solo cuando el bebé tiene un día, les aseguro que tiene más partículas que una sola partícula de hidrógeno que dicen que es vida en Marte. Pero aquí en el mundo, en la Tierra, el hidrógeno no es vida. Se vuelven necios. Me encantan las discusiones, bueno, no me encantan, me hacen reír mucho. Las discusiones que se arman hoy en día por todo, ¿no? Con esta película de Buzz Lightyear, con el mes del orgullo gay, que ayer fue la marcha, y tú posteas algo en alguna de tus redes o ves que alguien posteó algo, que se animó a postearlo, y bueno, puedes leer cientos y miles de pensamientos. Es que eres un retrógrada, es que muy bien, es que muy mal. Y todo el mundo tiene derecho a opinar. Y todo el mundo, yo tengo la razón. ¿Por qué? Porque profesando ser sabios, se hicieron necios.
Y Proverbios es muy claro, no discutas con necios. Por eso yo solo me río. A veces me dan ganas de poner algo, pero me acuerdo y digo, es que si yo escribo algo, voy a recibir 3,000 respuestas de necios. Y puedo discutir con ellos días y días y días, y cada quien se va a quedar con su forma de pensar. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida en su extravío. Esto de que es nuevo todo esto del movimiento, antes no existía, existe desde los tiempos de Pablo. Le está diciendo aquí, hey, todos ustedes se están extraviando, están cambiando, se están haciendo necios. Su corazón está siendo entrenebrecido. Tienen que cambiar. No van a cambiar, entonces van a cambiar todo. Van a caer en pecados que nunca imaginaron caer. Y nosotros peleando en la iglesia, se equivocó, dijo Moisés en lugar de Noé. Ya viste, trae sucio aquí, el bebé le escupió, le sacó y ahora huele a jocoque. A veces así estamos, iglesia, peleando unos con otros, en lugar de hacer lo que Pablo nos mandó a hacer, lo que Jesús nos mandó a hacer. Prediquen el evangelio, el buen evangelio. Háblenles, el Espíritu Santo les va a convencer. No peleen con el necio, que es a veces lo que caemos. Vemos la luz y tenemos tan poquita paciencia con ellos, con los que no conocen de Cristo, que ya caemos en necedad y peleamos y peleamos y peleamos en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento. En lugar de decirle, Espíritu Santo, ayúdame a convencerle. Sé tú hablando por medio de mí, que le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Si tú todo lo que les he ido enseñando hasta el día de hoy empiezas a hablar con una persona, no te vas a llevar 5 minutos, no te vas a llevar 10 minutos. Miren, yo respeto mucho los movimientos que se hacen a nivel mundial aquí en México. 1 millón para Jesús, 1 billón para Jesús, las naciones para Jesús. Son movimientos que digo, wow, qué bueno que se hacen. Pero hay gente que llega y conviértete, ora, repite esta oración, no importa si crees o no, solo hazlo. No van a llevarlos a nada. Porque como te digo, si tú le empiezas a explicar todo esto, no te vas a llevar 5, 10 minutos, 1 hora. ¿Sabes cuánto tiempo te vas a llevar explicando cada uno de estos puntos a una persona? Y hasta que lo entienda, hasta que el Espíritu Santo realmente le logre tocar. Porque el corazón de las personas puede estar tan duro que no va a penetrar en la palabra en la primera vez. Tiene que ir rompiendo. Cuando hicimos la construcción de las oficinas allá atrás de donde tenemos el estudio, nos encontramos con piedra y piedra como volcánica y cemento y varillas. Y bueno, los trabajadores ya no pudieron con pico y pala. Tuvieron que traer esa máquina donde saltas así. ¿Sí? ¿La conocen? La que sale en las caricaturas. Bueno, tuvieron que traer con una de esas y ni así pudieron terminar de romper todo. Así son los corazones del hombre. En un día no se van a ablandar y van a decir, sí, yo creo en Dios. Hay veces que necesitas meses o años para que una persona doble sus rodillas. Y tú en 5 o 10 minutos que ya le compartiste a alguien dices, no, tú pecador te vas a ir al infierno porque no quieres entender.
Ya me quitaste 10 minutos de mi tiempo. El evangelio se lleva años. Estamos estudiando Hechos en grupos en casa. Espero que todos estén yendo a un grupo en casa. Ve cuánto tiempo lleva Pablo nada más en esto, hablándoles constantemente. ¿Y tú quieres en 5 o 10 minutos arreglarle la vida a todos? Invirtamos tiempo. Cada uno de nosotros está llamando a ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todos. Uy, pero es que yo soy bien pecador. Estás en el proceso. Pero no dice el Señor, una vez que termines con tus pecados, entonces comparte la palabra. Una vez que arregles todos tus problemas, comparte la palabra. Si tú lees cuándo empezaron a hablar ellos, los apóstoles en la Biblia, te vas a dar cuenta que en su conversión ya querían irse a hablar. Algunos lo hicieron, otros tuvieron que aprender un poquito, pero todos empezaban a hablar y eso les dio el crecimiento. ¿Quieres seguir creciendo en las cosas de Dios? Comparte el evangelio. Por eso yo estoy aquí, porque quiero seguir compartiendo el evangelio a toda criatura, porque no quiero callar, porque urge, porque los tiempos están cerca y no estemos peleando unos con otros. Oye, es que la música ya es muy fuerte. Es que la música ya es muy bajita. Es que aquí vienen de pantalón. Es que allá van de faldas. No estemos con esas cosas. Realmente enfoquémonos en compartir el evangelio. Y llevo solo un cuartito de lo que les voy a dar del pecado. Pero ¿se dan cuenta todo lo que ha ocasionado? El pecado lo que quiere es que el mundo cada vez endurezca más su corazón para que no puedan conocer al Padre. Si en los tiempos de Pablo ya era difícil compartir el evangelio porque ya estaban pasando estas cosas de que las mujeres se volvieron con mujeres, que los hombres se volvieron con hombres, imagínense 1900 años después que el pecado ha ido creciendo y creciendo y creciendo. ¿Cómo está el corazón ahora de los hombres? Entonces, no pierdas la esperanza por esa persona que estás orando, por esa persona que le estás compartiendo, sigue. Pero siempre pídele al Espíritu Santo que te use para que llegue al corazón. Tú solo no vas a poder. Necesitas que el Espíritu Santo haga el trabajo, que le redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado el día de hoy. Espíritu Santo, has tocado nuestro corazón. Ayúdanos a poder hablar tu evangelio. Ayúdanos a proclamar las buenas nuevas. Perdóname si en algún momento he perdido la paciencia y he dejado que gente ya no siga escuchando de ti. Hoy entiendo que es un proceso. Por eso te pido que me des fuerza, paciencia y que tu Espíritu Santo estés conmigo para poder hablarle a cada persona y que tú seas el que le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdame a escudriñar las Escrituras para poder entender mejor y tener más palabras, más sabiduría para poder hablar y que tú me uses como una herramienta para llevar las buenas nuevas. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Espíritu Santo, no permitas que esta palabra se pierda, sino que esas semillas queden sembradas y que tú puedas avivar el fuego y su corazón. Señor, guarda esta semilla y no permitas que el enemigo la robe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, no es regaño, ya los dejé muy serios, pero es un tema bien importante, el pecado, y tenemos que aprender a hablarlo y enfrentarlo con la gente, pero no juzgándoles, sino con amor. A eso fuimos llamados. Así que no se pierdan lo que vamos a seguir hablando el miércoles.